Bienvenidos a su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Estamos transmitiendo desde el sur de California con mucho gusto para ti, porque dice la palabra de Dios que en Dios tenemos la redención, dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y sabes, yo no sé qué tanta fe tengas en la palabra de Dios, o qué tanta fe puedas tener en Dios. Yo quiero decirte que no te critico, sino yo te conmino, te invito a que lo pruebes a Dios. Pruébalo. Dile a Él tus necesidades. Vete a un momento donde puedas, a un lugar, perdón, donde puedas estar solo y tómate un tiempo y dile que tú quieres ponerlo a prueba. Y hazle ver qué es lo que te acongoja, qué es las dudas que tienes, cuáles son tus penas, cuáles son tus necesidades. A lo mejor quieres dejar algún hábito o tienes algo que te carga tu conciencia. Ve con Dios y vas a llegar, te va a alcanzar como nos ha alcanzado a nosotros. Nosotros no estamos aquí por la casualidad. Tenemos 25 años, pero aparte de haber ya recibido la bendición de Él, desde antes, de haber visto su mano sanadora, su dirección, en estos últimos 25 años ahora lo hemos visto a través de vosotros, a través del programa que nos han llamado. Hemos visto cómo las personas cambian su dirección de ir solos, angustiados, ahora ir hacia Dios, con miedos, con desgracias, con culpas, y ahora cuando se apropian de Dios, ahora son portadores de la gracia, y se dan cuenta que ese Dios generoso está disponible para ti y para tu familia. Acércate a Dios hoy. Lo que vamos a decir aquí, anota, haz anotaciones, estudia, vea los versículos, vuélvelos a repasar. Te pedimos de todo nuestro corazón que te unas a las filas del cristianismo, a las filas del creyente. ¿Por qué? Porque en Él están todas las maravillas, escondidas todas las maravillas. Dios es un Dios grande. Ahora también debes probar su amor. No nomás escuchar que Dios es amor, sino meterte en la lluvia del amor de Dios. ¿Y qué tienes que hacer para eso? Piensa que Él es tu sanador. Piensa que Él tiene la solución y que tú puedes estar de veras metido en la lluvia, que puede estar bajo su protección, que puede estar amparado por Él y vas a recibir bendiciones. Dice, porque a nadie le he hecho fuera. Quédate con nosotros. Vas a recibir ministración. También tenemos cantos al final. De muchas maneras recibirás inspiración de nuestro Dios. El pastor Domingo te traerá buenas noticias. Estaré también yo, tu servidor Héctor Vidales, para traerte partes hermosas de las palabras de Dios de una forma fácil y que la puedas aplicar a tu vida, a la de ti, a la de tu familia, de tu trabajo, a tu medio, donde estés, si eres estudiante. No importa lo que seas. Este es tu programa, Buenas Noticias de Gran Gozo, el programa hecho, diseñado especialmente para ti. Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo. ¿Cómo está el ánimo? A ver, un aplauso a Cristo, a ver. Claro, porque aunque la cámara, porque estamos esperando otra cámara para enfocar, pero aunque la cámara no los enfoque a ustedes, los aplausos dicen que hay personas aquí. Y si no hubiera nadie, aquí esto está lleno de ángeles. Y aunque no se oyen sus aplausos, pero ellos al menos baten sus alas. ¿Cuántos la alaban? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a hacer un repaso del capítulo 9 escrito por Mateo. Y estos versículos son versículos que introducen una experiencia que debe tener cada hijo de Dios para aplicarla. Diga conmigo, una experiencia que debe tener todo hijo de Dios para aplicarla. Y vamos a ver cuál es. Así que el capítulo dice, entonces entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad, hablando de Jesús. Y he aquí le trajeron un paralítico, echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¡Qué tremendo! Esto está fantástico aquí, porque muchas veces, millones de veces, en 2000 años se ha predicado esto. Y yo lo he predicado muchas veces. Pero vamos a aplicarlo hoy al perdón. Porque Jesús llega a su ciudad y de pronto va a una casa y vieron que no se podía entrar por la puerta. Aquel hombre que estaba enfermo, dice otro capítulo, en otro evangelio, abren un hueco en el techo y lo bajan. Y Jesús, viendo la fe de los que traían al enfermo, le va arriba al paralítico y le dice, confía, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente todo aquel que estaba allí pensando en prejuicios religiosos, ¿quién es este? Eso es un blasfemo. El único que puede perdonar es Dios. Y Jesús, leyendo los pensamientos, dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar el pecado, a ti te digo, levántate y anda. Y aquel hombre saltó, tomó el techo, en la cama y se fue a su casa. Y todos maravillados dijeron, ¿qué potestad es esta? Que Dios ha dado a quienes, a los hombres que perdonan pecados y sanan enfermedades. Porque algunos han dicho, bueno, ¿qué autoridad, qué poder de sanar? No, aquí dice que si aquel hombre perdonó y sanó, todos los hombres que Dios le dio la autoridad de perdonar y sanar, entran dentro de ese versículo. Y eso es lo que muchos no han entendido. Porque Jesús, antes de que se sanara, primero lo perdonó. Porque es muy probable que sus enfermedades, la mayoría de todas las enfermedades son de la mente. Y hay psicólogos que viene alguien diciendo que mira que no duermo y dice, tómate esta pastillita por la noche. Y es de azúcar y no sabe que es de azúcar. Y se la toma y dice, qué bien me sentí. Porque fue psicológicamente. Y entonces Jesús llegó y le dijo, mira, estás perdonado. Y ahora sí podía decirle, levántate. Porque le había quitado el peso de arriba. Le había quitado toda esa carga que llevaba tal vez hacía tiempo. Y saben ustedes que cuando uno lee ahí en 2 Corintios, el capítulo 5, vamos a leer ese versículo para que ustedes vean qué belleza, como el apóstol Pablo habla aquí. Versículo 19, que en un tema predicó el pastor Vidales también, ese versículo, dice el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y dice el otro versículo, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios le puso los pecados y lo hizo pecador. Lo condenó a morir por nosotros. Y aquí dice Pablo que desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba reconciliándonos en Cristo, no imputándole los pecados. O sea, esto quiere decir que no le adjudicaba a ningún hijo, después que pecó Adán y Eva, no le adjudicó ni un pecado a ninguno de sus hijos. No se los imputaba. Porque una cosa es impartir, que lo explicaremos, y una cosa es imputar. Dicen, no se los imputaba los pecados. ¿Por qué? Porque ya desde antes de la fundación del mundo, Cristo había muerto, dice Pablo. Fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía ya preparada la salvación a todo aquel que iba a descender de Adán y Eva. Y Dios no le imputaba los pecados. Ustedes saben que Cristo, cuando le dijo eso al paralítico, no había muerto en la cruz y estaba perdonando pecados. Por eso Isaías 43 dice el profeta, 8 siglos antes de nacer Jesús. De lo primero, no traigas nada a memoria. Yo hago nuevas cosas. Mira, tus pecados los puse en lo profundo de la mar.
y yo me he olvidado de ellos. Cuando tú vengas a mí, recuérdame que yo te perdoné. Y eso lo dijo el profeta Isaías, que iban a Dios a decirle, Señor, mira, yo hice esto. Yo te dije que te olvides de eso. Dime que yo te perdoné para que te sientas bien. Y eso fue lo que hizo Jesús. Mira, yo te perdono para que te sientas bien. Y eso es lo que tenemos que hacer los reconciliadores. Todo aquel que va predicando la reconciliación viene diciendo, Jesús ya te perdonó. Y eso es lo que Jesús dijo, vete por ahí y remite los pecados, quítaselo, diciéndoles que ya yo lo perdoné en la cruz. Por eso la palabra del Señor dice que Pedro, predicando en casa de Cornelio, comenzó diciendo, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y en su nombre tenemos perdón de pecados. Y en ese momento, cuando Pedro habla del perdón de los pecados, desciende el Espíritu Santo y los llena a todos de Espíritu Santo, porque ya interrumpió el Dios de los cielos. Pedro, no tienes que decir más nada, ya están perdonados, tú lo acabas de decir. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el cristianismo hoy en día a veces fracasan. Llaman a todos los enfermos y vienen los enfermos y ahí están, y algunos psicológicamente sienten que les están dando un mensaje y a veces como que se sienten un poquito mejor, pero llegan a su casa y siguen todavía con sentimiento de culpa. Yo he conocido personas, una persona que cuando yo llegué de pastor a esa iglesia, me la presentaron en el hospital, en el lugar de locos, donde están las rejas, y ella sentada en la cama, y oré por ella y me fui a su casa un día que la dejaron ir, y en la casa yo le dije, ¿qué pasó, hermana? Y me dijo, pastor, es que yo me hice un aborto y yo maté a un niñito y por eso yo no puedo dormir, no puedo vivir. Digo, la hermana, espérese. Y le hablé del perdón y se sanó esa hermana. Llegó a ser dirigente en la iglesia por años. Y saben ustedes, nunca más yo tuve que ir al hospital a verla, pero yo le hablé del perdón y ese es el mensaje que la iglesia tiene que traer hoy en día. Dios no nos imputaba los pecados, eso está más claro que el agua. Sin embargo, todavía el sentimiento de culpa, lo que pasó hace años, si no se te ha hablado de esto, sigue la gente enferma mental y psicológicamente y están siempre con el psicólogo y con las pastillitas y con el psiquiatra porque no saben que están perdonados. La Biblia dice, recuérdame que yo te perdoné. Eso está escrito ahí, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un aplauso a Cristo. Muy bien, mis hermanos y amigos, todos los que están mirando y oyendo por televisión este programa, si te llegó, pues entonces comunícate con nosotros, el 1-800 que aparece ahí, y llámanos para que pidas oración, algún consejo, lo que tú quieras. Que seas muy bendecido y seguimos. Cuando uno sale del seminario no sabe eso. ¿Te acuerdas en Faubourg, verdad? La primera vez que pasó, los que han visto la película El Exorcista, eso se queda chiquito. A lo que la experiencia que pasamos el pastor Domingo, fui a una casa y le dije a la familia, tiene que llamar a la policía. Digo, ¿pero que usted es pastor? Le dije, sí, pero yo no aprendí eso en el seminario. Dice, no, usted lo tiene que hacer. Yo no sabía, le hablé al pastor Domingo. El pastor Domingo ya era un pastor de experiencia, él me enseñó. 4 pastores, ¿te acuerdas de Niman, verdad? ¿Te acuerdas del pastor Niman, el pastor Fus, el pastor Misael, verdad? Hermanos, fue una lucha que duró varios días. No fue, la persona se le inflamaba el cuello, venía con armas, nos quería matar. Una cosa, finalmente fue liberada, se bautizó y ahora está casada con un pastor, ¿verdad? Fue liberada y ahora está casada con un pastor. Los dos son pastores en la iglesia. Los dos, ¿verdad? Y a mí me tocó el privilegio de bautizarla y me tocó el privilegio de aprender con el pastor Domingo y de que ella tuviera una liberación. A partir de eso, la amistad, el cariño entre el pastor Domingo y su servidor se ha agigantado. Yo lo respeto como un padre. Y siempre hemos tenido batallas contra el enemigo. Pastor Domingo tiene el don, lo ha compartido conmigo y él esta mañana está aquí con nosotros para predicar de Cristo Jesús. Bienvenido a su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Ya conmigo han estado repasando diferentes temas acerca de la salvación
Y estoy seguro que cuando me ven, y hasta el pastor Vidales hablándonos de salvación, es que yo puedo hablar de eso toda la vida, de eternidad a eternidad, de lo que Dios hizo por nosotros. Y cada vez que yo analizo esos 11 elementos de que nos habla la Biblia acerca de cómo efectuó Dios la salvación, yo encuentro que cada uno de ellos es como un seguro, cada uno de ellos es como una validación. Yo a veces, cuando tengo la oportunidad en la iglesia o cuando participo en grupos o a mis alumnos en teología bíblica, yo les hablo de la salvación, que se imaginen como que Dios extendió un cheque. Y les pongo como un ejemplo, digo, nomás esa cantidad se la voy a dar como ejemplo. Le digo, imagínate que él hace un cheque de $1,000,000 y te dice, mira, yo ya firmé el cheque, ya está listo, ya los fondos ya están, y está tu nombre inclusive puesto aquí. Y te voy a esperar en tal lugar para que vayas por él. Entonces le digo, y yo quisiera que tú tuvieras fe, y es lo que dice Dios, para que sepas que ese cheque es tuyo y lo recojas, es tuyo. Y entonces yo les hablo, ¿verdad?, de que mucha gente se pone pretextos para no ir por ese cheque o para no creer que tiene fondos. Pero lo que yo les trato de decir es que hay algo muy interesante, que no importa lo que pienses tú, es lo que Él puso en los fondos Él. Que no importa si ese cheque vas a poder hacer o comprar o qué vas a comprar. El caso es que el cheque está a tu nombre y está listo. Otra cosa que les digo es que no puedes dudar de que el cheque sea tuyo, porque tú aprobaste a Dios, ya aprobaste a Dios, que es tu amigo y te está diciendo que está, y entonces por lo tanto te está dando una seguridad. Pero déjame decirte cuál es lo importante de todo esto, que todos los elementos que Él puso en la salvación, acerca de cómo te dio su justicia, cómo se puso de intermediario Él, por qué Él pagó y expió, por qué te justificó, por qué te redimió, por qué te reconcilió, por qué te adoptó. Todo eso, todo al hablar de todos esos términos, que te acuerdas los hemos estado repasando, es como una validación de ese cheque, es como una validación de que la seguridad de tu salvación está allí, porque todo lo que nos habla es todo lo que hizo Él. En todos estos 11 elementos, no hay uno solo que te corresponda a ti. Todo Dios los hizo posible para que tú tengas esa seguridad. Y hay personas que todavía sí le cuesta trabajo entender su salvación. Entonces, Dios me dio un elemento en el cual poner en contraposición para que la gente determine la validez o la grandeza de su salvación. ¿Y sabes cuál es ese término? Perdición. Y te voy a hablar de perdición en este día, pero no te asustes. En primer lugar, te diré que perdición es un término bíblico. La Biblia habla de perdición, la Biblia habla de perderse, habla de perdidos, y lo habla en muchas diferentes formas. Perdición, pues lo mismo pecado, habla como perdición el pecado. En otras partes habla como lo terrible del mal, lo habla como el mal, lo habla como muerte. En muchas formas se determina perdición, lo vamos a estar viendo. Pero yo quiero que para poderlo entender, tú puedas entender desde luego la posición de Dios en el Evangelio. Tengo que tú veas cuál es la causa por lo cual se puede hablar de perdición, eso sería el pecado. Quiero ver y desdoblarte el pecado para que lo entiendas, qué es lo que realmente te condena. Si vamos a hablar de perdición, tienes que hablar de condenación. Entonces también tendrías que hablar de desconocimiento, porque la Biblia dice que el pueblo perece, Oseas 4:6, dice por desconocimiento. ¿O será por eso? Bueno, será por la fe, porque si Dios nos da la fe para salvación, ¿será que perderte de la fe es perdición? Tenemos que analizar ese término. En otras partes habla de incredulidad, es decir, tiene también que ver con fe, pero también tiene que ver con incredulidad. ¿Y será que tú ya analizaste el aspecto de incredulidad? En otra parte, principalmente en el Antiguo Testamento, nos habla de que lo que más combatió Dios es la idolatría. Y ahí habla de serias cosas, inclusive cosas muy duras que le pasaron al pueblo de Israel por la idolatría. ¿Te acuerdas cuando fueron a Babilonia? ¿Por qué razón fueron? Toda la predicación 120 años antes por Isaías y después toda la predicación de Jeremías en el tiempo de la deportación, en el tiempo de Ezequiel, todos los profetas que hablaron porque Dios había dado un aspecto de entrenamiento, de disciplina, había sido por causa de la idolatría. ¿Por qué? Porque idolatría es separarse de Dios. Por otro lado, también la Biblia habla de abominación. Tendríamos que hablar un poquito de abominación. También habla de separación, el pecado fue separación. Otro es los pecados cometidos o la diferencia que hay contra la ley, las diferencias que tú puedes tener en respecto de la ley. También podríamos hablar de eso. Por otro lado, también la Biblia por ahí habla del pecado imperdonable. Es cuestión de tocar ese tema. ¿Qué significa el pecado imperdonable? ¿Tendrá que ver con la perdición? Y por otro lado será el rechazo.
¿Será que el último recurso será el rechazar a Dios? Tenemos que analizar. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia y Jesús fue un predicador del reino. Y como predicador del reino, Él te dijo, ¿por qué estás dentro del reino? Y te habló de que te predestinó para estar dentro del reino, no para estar fuera del reino. ¿Te fijas qué interesante? Deja de darte otro aspecto, antes de entrar. La Biblia te habla mucho, desde luego, más de salvación. Y te habla de muchos factores que vamos a repasar aquí el círculo de salvación, porque Cristo vino a hablarte de salvación. Porque si hubiera venido a hablarte de perdición y su tema hubiera sido la perdición, no tendríamos nada que hacer. Ya estarías perdido. O sea, dice, estabas separado de Dios, eras enemigo de Dios. Él ya conocía eso. Sin embargo, él dijo, yo vine a salvar a lo que se había perdido. ¿No te gusta eso? Qué interesante cuando él dice, mira, fíjate aquella persona que está allá. ¿Y sabes cómo dijo él? Él no dijo como el publicano o no dijo como las personas que tenían suficiente justicia propia, el escriba, el fariseo. Oh, mira qué bueno que yo guardo el sábado. No, dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Y mira, ese salió justificado. ¿Verdad que hay cosas muy interesantes en cuanto a cómo contrastó Dios salvación contra perdición? Y antes, todavía como un antecedente, ¿te acuerdas cuando hay una parte donde Jesús manda a predicar a sus discípulos? ¿Y sabes qué cosa ahí hay de antecedente? Dice, vayan, les enseña cómo, vayan de 2 en 2, y no lleven alforja, no lleven cosas, que les den ahí lo que les deban de dar. Y si por alguna razón les niegan, sacúdanselo y váyanse a otro lugar. Pero vayan, predíquenles del reino, háblenles, separen, saquen demonios, etc. Y cuando regresan, llegan diciéndole, mira cómo se separaron, cómo los demonios se fueron. Momento, le dice Jesús. ¿Saben de qué? No se gloríen de eso. Gloríense de que sus nombres ya están escritos en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Eso es exactamente lo que hay que contrastar, pero para poder entender qué tan grande es la salvación y qué tan grande Salvador tenemos, voy a tener que darte ese recurso de qué es la perdición bajo el punto de vista bíblico. Así es que vamos a ir poco a poco avanzando, no vamos a poder hacerlo en un solo capítulo, entonces vamos a tener que verlo por partes. En primer lugar, tenemos que darle un repaso a la salvación. Tenemos que reconocer ese círculo de la salvación. Y te lo voy a tener que volver a repetir. Santificación, justificación, propiciación, expiación, redención, adopción, herencia, glorificación y el evangelio, ¿verdad? Todo eso es hacer un círculo para poder saber de qué habló la Biblia, de qué habla la Biblia y de qué habló Jesús. Y él habló mucho más de esos términos. Pero desde luego tenemos que repasar perdición porque también es un término bíblico. Y antes de terminar, quisiera poner cuál es la causa. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué podemos estar hablando de esto? Para saber de qué nos salvamos o nos perdemos, tenemos que volver a considerar la causa. Y la causa para poder saber de qué nos salvamos o por qué pudiéramos estar perdidos es hablar del pecado. Entonces tenemos que manejar en la próxima vez, vamos a analizar el pecado en 2 vertientes. Uno, el pecado de Adán, que se llama el pecado de Adán y Eva, lo que sucedió en el Edén, o el pecado en el Edén, o la caída en el Edén. Y el otro, tenemos que analizar el pecado contra la ley. Son 2 aspectos diferentes. A los 2 se les llama de la misma manera. ¿Por qué? Porque pecado significa errar el blanco. ¿Será que Adán y Eva de cierta manera erraron el blanco? ¿Será que cuando se viola la ley también de cierta manera se erró el blanco? Sí, en las 2 formas, es un término genérico. La Biblia establece las 2, pero hay que analizarlas por separado, porque si vas a entender la causa en que puedes hablar de salvación o de perdición, tenemos que entrar a conocer bien el factor de pecado. Así es que no se desesperen, como decía un amigo mío, un pastor amigo mío, vamos a tener el próximo capítulo que está especialmente diseñado para ti. Quédate con nosotros. Este es tu programa de buenas noticias, de gran gozo, un programa diseñado especialmente para ti. Que Dios te bendiga ricamente. Vivía
tenerte en la soledad. Porque no tenía identidad. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo herencia segura. Yo sé quién soy. A mi Dios me puso nombre. Yo sé quién soy. Tengo herencia segura. El tiempo me hizo reflexionar que en Cristo yo tenía